Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Me gustaría preguntarles cuántos de los aquí presentes han estado alguna vez en un viñedo. Viñedo. Es hermoso, ¿no? A mí me ha tocado verlo ya más bien casi ya a la salida del año, porque me tocó ir cuando fue un corte de manzana y ya las uvas pues ya estaban más maduras. Bueno, oremos. Padre Celestial, bendito Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que ella trabaje en nuestras mentes, nuestros corazones. Que tú seas, Señor, ayudándonos, Padre, en nuestro caminar en esta vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre siempre el camino, Padre Celestial. Que tu palabra, como dice aquí la Escritura, permanezca en nosotros, Señor, para que tú seas cada día con nosotros guiando y dirigiendo nuestro caminar en esta vida, Padre. Gracias por cada hermano presente, Señor. Gracias por aquellos que nos ven a través de las redes, Señor. Que tú seas guiando y dirigiendo cada vida, Señor. Que toques corazones, Padre, para tu reino, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de nuestra prédica de hoy es Pámpano o Sarmiento. La vid es una planta perenne que puede vivir y producir uvas durante muchas décadas. La estructura de la vid incluye varias partes importantes, como el pámpano y el sarmiento, que juegan roles cruciales en el ciclo y vida y producción de la planta. Entender la diferencia entre pámpano y sarmiento es fundamental para el manejo adecuado de los viñedos. La vid presenta dos etapas distintas en su ciclo de crecimiento. Durante la etapa herbácea surgen brotes verdes llamados pámpanos. Vamos a ver, ese es el pámpano y ese es el brote que empieza en la vid. Son los brotes nuevos que surgen de la vid cada año y que se transforman en racimos de uvas. Podemos ver la cantidad de fruto ahí. En invierno, los pámpanos se convierten en sarmientos, brotes maderizados o leñosos que quedan después de la caída de las hojas y que albergan reservas para la próxima temporada. La diferencia entre pámpano y sarmiento radica en la etapa de desarrollo de la vid. Ambos tienen funciones específicas y son esenciales para la salud y productividad de la vid. Los pámpanos son los brotes tiernos y verdes durante época de crecimiento y son responsables por la generación y desarrollo de los racimos de uva. Los sarmientos tienen la función de almacenar nutrientes y energía para garantizar el crecimiento y producción futura de la vid. Ambos eslabones son fundamentales en el ciclo de la vida y crecimiento de la vid, contribuyendo de manera crucial a la calidad y cantidad de la cosecha. Ahí podemos ver la vid con los pámpanos ya secos. Para una vid es importante que haya una poda. La poda de invierno en los sarmientos es una práctica esencial para garantizar el ciclo de crecimiento saludable de la vid. Durante esta etapa se realizan ajustes estratégicos para preparar la vid para la próxima temporada de crecimiento. Como podemos ver, ahí ya han retirado todos los pámpanos secos
que ya no dan fruto y solo dejan la parte que la próxima temporada va a ayudar a dar esos nuevos pámpanos, esos renuevos que van a dar nuevamente fruto. El impacto de una poda adecuada en la calidad y cantidad de las uvas es importante. Una poda realizada adecuadamente tiene un impacto directo en la calidad y cantidad de las uvas al regular la cantidad de racimos y brotes. Se puede optimizar el crecimiento de la vid y asegurar una cosecha más saludable y equilibrada. En el Antiguo Testamento, la vid representa al pueblo de Israel, que es amado y protegido del Señor. En el Salmo 80, versículos 8 al 9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Israel era la vid que el Señor había elegido, pero que por su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia continua se convirtió en una vid silvestre. Solo producía uvas amargas. En otras palabras, Israel fue la vid infiel. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículos 1 al 7. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En el Nuevo Testamento, la condición de la vid pasa del pueblo de Israel a Jesús, quien es la vid verdadera. La vid verdadera y fiel. Jesús mismo dice: yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel. El lugar de Israel como pueblo de Dios es ahora tomado por Jesús. Jesús, la vid verdadera, y sus discípulos son las ramas, o sea, los pámpanos. Ya no es por la sangre judía que el pueblo de Israel se conecta o se relaciona con Dios. Es ahora por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz y nuestra relación con Él, la vid verdadera, lo que nos conecta con Dios. La vid requiere de 3 cosas. Número 1, de un labrador que la cuide. Número 2, requiere de un labrador que la pode.
y también requiere de ramas que produzcan frutos y mucho fruto. En toda viña es necesario que haya una persona que cuide, limpie, riegue y vigile constantemente las plantas de la vid. Esta persona es el labrador o viñador. Cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentran los viñedos, ver la condición de las plantas, recortar el exceso de hojas, podar las ramas para que los pámpanos o renuevos puedan crecer vigorosos y producir mucho fruto. Quitar las ramas que luego son echadas al fuego y quemadas. En el relato bíblico de la vid, Jesús dice que su padre es el labrador. Y si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, eso quiere decir que nosotros somos cuidados por el Padre Celestial. Somos podados para producir más fruto. Tan así que somos quitados y echados al fuego si estamos secos y no damos fruto. Esta metáfora referida al necesario crecimiento que debe experimentar todo creyente muestra el papel de Dios como labrador de su huerto que vela el crecimiento de sus hijos. Al igual que toda planta fructífera, la vid tiene tronco, ramas o retoños, hojas, flores y frutos. Como anteriormente ya vimos la importancia de las ramas, o sea, los pámpanos y los sarmientos, cada uno en sus diferentes etapas tiene su trabajo a realizar. Podemos ver que de la vid surgen 3 lecciones importantes. La primera de ellas, consagración total a Cristo. De la misma manera que las ramas, o sea, los pámpanos, permanecen en la vid para producir frutos, así nosotros debemos permanecer en Cristo para producir fruto para el reino de Dios. Debemos tener una comunión continua con Cristo. Nuestra dependencia absoluta en Cristo Jesús es otra de las lecciones importantes. Así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento que la vid les suministra para crecer y fortalecerse y dar fruto, como creyentes, asimismo debe ser nuestra dependencia en Cristo. Para poder subsistir en este mundo, para crecer, fortalecernos espiritualmente y vivir vidas que lleven mucho fruto. Debemos alimentarnos diariamente de su palabra y no solo eso, obedecerla para poder crecer y fortalecernos. Al igual que la vid, debemos ser podados. Así como las ramas de la vid tienen que ser podadas para que puedan llevar más fruto, de la misma manera Dios poda nuestras vidas para quitar lo que no nos sirve, para que podamos dar fruto y darlo en abundancia. ¿Cómo se poda una vid? La Escritura dice en Juan 15:2, toda rama que en él, esto es en Cristo, no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Podemos ver entonces que la poda es, 1, quitando las ramas que no dan fruto por completo, las quita por completo. La rama sin fruto representa a alguien que, como Judas Iscariote, estaba asociado con Jesús, pero no tenía una verdadera relación con él y por lo tanto no dio fruto. Esta acción se aplica a cristianos apóstatas que nunca creyeron de verdad y serán arrancados
como parte del juicio divino. En Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceremos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos cristianos nunca permitieron que la vida transformadora de Cristo palpitara en su interior. Como dice en Hebreos capítulo 3, versículos 14 al 19. Hebreos 3. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Todos aquellos que hemos estado aquí en las clases del Pentateuco, hemos podido ver todo esto que dice aquí en la Escritura. La otra manera de podar una vid es limpiándolas para que produzcan más fruto de lo que antes producía. La rama fructífera, es decir, un creyente fructífero, recibe poda. Esto es disciplina divina. Este permanece y da fruto. Toda madera muerta debe ser eliminada porque se convierte en habitación de insectos y enfermedades que causan que la planta se pudra. Así como el labrador poda sus viñedos, Dios corta la madera muerta y poda la madera con vida de entre los creyentes. Aquí, Dios, de la misma manera que el labrador hace para quitar esas ramas muertas, toda esa vegetación sin vida, Dios quita las ramas muertas de nuestra vida para que lleven más fruto. A veces este recorte es tan excesivo que parece injusto. Pero estos son los santos que, habiendo sufrido mucho, producen una mayor abundancia de frutos. Pues la vida que sale de la vid para alimentar a las ramas y a los frutos va a producir una sobreabundante cosecha. Dios quita todas las cosas que en la vida del creyente que le impidan llevar fruto en abundancia. Esto es, Él azota si es necesario para arrancar todo pecado y todo obstáculo que frustre la vida espiritual, así como un agricultor quita cualquier cosa que crezca en las ramas que le impida llevar el fruto al máximo. De igual manera, Dios hace en nosotros, como podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 11. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las ramas secas se identifican con las personas que ya no viven en Cristo. A estas personas Dios las rechaza. Las ramas vivas son aquellas personas que guardan y cuidan su relación con Cristo y a las cuales Dios les poda sus vidas, cualquier cosa que pueda desviar o estorbar el flujo de la vida de Cristo en sus vidas. El Señor Jesús nos dice: permaneced en mí. La palabra permanecer significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar. En 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto no se refiere a que salieron de una iglesia para irse a otra iglesia. No. Esto se refiere a aquellos que estuvieron en la iglesia para irse al mundo. El fruto o la evidencia de salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y a su enseñanza. Permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación genuina. Los creyentes verdaderos obedecen los mandatos del Señor mediante el sometimiento a su palabra. En Juan 14:21, capítulo 14, versículos 21. Versículos 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En virtud de su compromiso con la palabra de Dios, se dedican por completo a hacer su voluntad, y de este modo sus oraciones son fructíferas. Cuando Jesús nos dice permaneced en mi amor, no nos está diciendo algo emocional ni místico, sino se define en el versículo 10 como obediencia. Jesús
estableció el modelo a seguir con su obediencia perfecta al Padre, y debemos usarlo como un modelo de nuestra obediencia a Él. Jesús insistió que su obediencia al Padre era la base de su gozo. De la misma manera, los creyentes que sean obedientes a sus mandamientos experimentarán el mismo gozo. En el versículo 13 de la lectura que ya hicimos, podemos ver que Jesús nos llamó amigos, y como Él dio su vida por nosotros, sus amigos, su sacrificio y muerte en la cruz fue la evidencia y expresión suprema de su amor por nosotros. Como cristianos, estamos llamados a ejemplificar la misma clase de entrega. Así como Abraham fue llamado amigo de Dios y disfrutó de un acceso extraordinario a la mente de Dios a través de la revelación divina que creyó, de igual manera los que siguen a Cristo tienen el privilegio de recibir revelación extraordinaria a través del Mesías, el Hijo de Dios. Y quienes al creer se convierten por igual en amigos de Dios. Como ya dijimos anteriormente, fue por sus amigos que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús deja en claro que el privilegio no depende de los méritos nuestros, sino de su elección soberana. Dios eligió a Israel, pero no a causa de un mérito intrínseco de la nación. Uno de los propósitos de la elección soberana de Dios es que los discípulos que han sido bendecidos con tal revelación y entendimiento produzcan fruto. Un fruto espiritual y en abundancia. En el Nuevo Testamento se describe el fruto en términos de actitudes piadosas, como vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son cualidades que el Espíritu Santo pone en nuestra vida para que nuestro corazón y nuestras acciones se parezcan más a las de Dios. No son cosas materiales, son tesoros espirituales que transforman la manera de cómo vivimos y cómo amamos. El primer fruto es el amor, porque sin amor todos los demás se quedan vacíos. Es un amor que no espera nada, que perdona, que ayuda, que abraza incluso cuando el otro falla. Ese amor es la base de todos los otros frutos. El gozo no es una alegría que depende de los regalos o de que todo salga bien, sino una alegría profunda que viene de saber que Dios siempre está con nosotros. El gozo hace que aún en medio de pruebas tengamos una sonrisa en nuestro corazón. Perdón. La paz es esa paz que calma nuestros miedos y pensamientos cuando parece que todo está difícil. Es la paz que nos hace dormir tranquilos, porque confiamos en que Dios cuida de nosotros, aunque afuera hay tormentas. La paz es un regalo que llena nuestro corazón de calma. La paciencia nos enseña a esperar sin enojarnos. La benignidad es ser amable incluso con quienes no lo merecen.
Y la bondad es hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Estos 3 frutos, la paciencia, la benignidad y la bondad, hacen que nuestro corazón brille con la luz de Dios en nuestro trato con los demás. La fe es confiar en Dios aunque no vemos todavía la respuesta. La mansedumbre es tener un corazón humilde que no se llena de orgullo ni responde con enojo. Y la templanza es aprender a controlar nuestras palabras, nuestras emociones y nuestros deseos para vivir con sabiduría y pureza. Estos frutos completan la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para que vivamos en plenitud. Como cristianos, debemos guardarlos y practicarlos para vivir como Cristo nos enseña a través de su palabra. En Filipenses 1:11 nos describe una conducta justa, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Hebreos 13:15 nos describe la alabanza, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en especial el fruto de conducir a otros en la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, lo podemos ver en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 13 al 16. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, que como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para terminar, la pregunta de esta tarde, hermanos, para cada uno de nosotros y de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿cómo nos miramos nosotros? ¿Cómo se ve usted mismo? ¿Somos un pámpano que da fruto? ¿O somos uno que no da fruto? ¿Somos ramas que producen frutos y nuestros frutos son malos? ¿Qué tipo de fruto tienen nuestras ramas? ¿Somos testigos de Jesús en nuestra vida cotidiana? Si fruto es la cualidad del carácter cristiano que le trae la gloria a Dios a través de nuestra vida y de nuestro testimonio, y si fruto es todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Cristo, y si fruto es permitir que Cristo viva y se manifieste a través de su vida, a través de mi vida, entonces usted y yo somos ramas vivas. Recuerde, todo creyente está designado para ir y dar fruto. Un amor que lleve a otros a Cristo, un fruto que permanezca, porque la salvación es un don permanente. Fuimos llamados no solo a creer, sino a reflejar a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer ramas que den fruto, Padre eterno. Ayúdanos, Padre celestial, a soportar esa poda.
a saber que lo que tú trabajas en nuestras vidas, Señor, es por nuestro bien, para nuestro beneficio, Padre, para que podamos dar más fruto para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacer ese testimonio vivo, Padre, hacia aquellos que no te conocen, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Señor. No solo a escuchar, Padre, tu palabra, sino a obedecerla, Señor. Toca aquellos corazones, Padre, de aquellas personas que aún, Señor, no hayan hecho esa decisión de recibirte en su corazón y de seguir tu caminar, Padre eterno. Ayúdanos, Padre, a ser ramas que den mucho fruto, Padre eterno. Padre, te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta es una alabanza nueva. Vamos a aprenderla hoy. Tiene relación con lo que escuchamos, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que ya habíamos escuchado, porque yo sé que ustedes han leído este pasaje. Vamos a cantar esta alabanza y que también podamos aprenderla para recordar su palabra. Yo soy la vid y mi padre es el labrador, todo pámpano en mí, yo lo limpiaré y ya limpios estáis por la palabra que yo os hablé, y si en mí permanecéis, fruto llevaréis. Nútrenos con la rica savia de la vid, para que crezcamos más en ti y podamos mucho fruto dar, que te glorifique a ti. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, como el Padre me amó, yo os también amé. Siervos no os llamaré, pues mis amados amigos ya sois, y con el Padre oí, os di a conocer. Nútrenos con la rica savia de la vid, para que crezcamos más en ti y podamos mucho fruto dar, que te glorifique a ti. Nútrenos con la rica savia de la vid, para que crezcamos más en ti y podamos mucho fruto dar, que te glorifique a ti, que te glorifique a ti. Amén. Bueno, antes de despedirnos, solamente así brevemente, estábamos buscando un lugar donde rentar con nuestra familia allá en Chile, y vimos una casa que nos gustó mucho, de 3 pisos, y fuimos con la persona, la dueña, nos mostró la casa, todo el lugar, y habían ciertos detalles que la dueña se comprometió en dejarlos listos para cierta fecha. Llegó el día, fuimos con mi esposa, y la persona envió a la mamá. Ya nos pareció un poco extraño, pero bueno, porque al final la mamá era la dueña de la casa. Llegamos a la notaría, firmamos los documentos,
Lo raro es que la persona, normalmente cuando se firman los documentos, en ese momento uno tiene que dar el dinero del primer arriendo y la garantía. Y la señora, no sé, se le fue. Y ahí nos fuimos a la casa. Llegamos a la casa, entramos y habían detalles que no estaban listos, que la dueña se había comprometido. No estaba bien pintado, estaba todavía sucio. Y ahí tuve que hablar con la hija, con la que habíamos hablado primero, y hacerle ver todo eso. Ella se incomodó porque yo tuve que hacerle ver que el acuerdo al que habíamos llegado. Entonces ella se molestó, se enojó, y horas después nos manda por WhatsApp que el contrato quedaba cancelado, o sea, anulado. Y nos pusimos tristes, ¿no es cierto? Nos pusimos tristes porque ya cada uno iba a tener su dormitorio y estábamos tristes. Y a los días después una vecina nos dice, le dice a mi esposa, hay una casa en tal lugar que todavía no la ponen a aviso, pero ahí la persona que está viviendo ahí está poniendo en venta los muebles. Pueden ir a ver, como que van a comprar muebles, y de repente le consultan por ahí. Y así lo hicimos. Al final le compramos varias cosas, y al final él nos puso contacto con la dueña, y así pudimos arrendar esa casa, y después nos dimos cuenta que era mucho mejor. Y ahí uno aprende que de repente las cosas no resultan y sale un detallito y uno como que se desanima, y el Señor está trabajando. ¿Por qué? Porque nos quiere evitar, ¿no es cierto?, después estar complicados con la situación. Porque si hubiésemos arrendado esa casa de 3 pisos, hubiese súper complicado estar yendo para el centro del lugar donde vivíamos y donde rentamos. Nos queda todo en el centro, todo. A mis hijos les queda la escuela a 5 minutos, a mi esposa a 10 minutos su trabajo, así que el Señor sabe cómo hacer las cosas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos para estar dispuestos a que tú podes todas aquellas cosas que estorban, que podamos dar fruto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.